Buenas tardes. En nombre de la Universidad Bicentenaria de Aragua, el Decanato de Investigación, Extensión y Posgrado y la dirección del Fondo Editorial, reciba la más cordial bienvenida a este encuentro académico denominado Vivero de Ideas acerca del discurso académico transepistémico, en la oportunidad de presentar mi conferencia La necesidad de un discurso emergente. El término discurso es altamente polisémico y solo recientemente se ha considerado por parte de la lingüística como un objeto de estudio. El Diccionario de la Real Academia Española 2020 tipifica el discurso como proveniente del latín discursus, facultad racional con que se infieren unas cosas de otras, reflexión, raciocinio sobre antecedentes o principios, serie de las palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o se siente, razonamiento o exposición de cierta amplitud sobre algún tema que se lee o pronuncia en público, doctrina, ideología, tesis o punto de vista. El discurso puede entenderse como un conjunto de actos lingüísticos simultáneos y secuencialmente interrelacionados, actos que se manifiestan como muestras semióticas y sobre todo como textos. Los actos lingüísticos pertenecen a tipos semióticos específicos, esto es, variedades discursivas. De este modo, un discurso de un ámbito concreto puede partir desde un ámbito y posteriormente desplazarse a otros. Los discursos y los temas discursivos difunden a diferentes ámbitos y discurso, lo que representa las relaciones entre los ámbitos de acción. Acción social. Para Santander, los discursos que circulan en la sociedad se han constituido en un objetivo importante y en una clara tendencia de las ciencias sociales y humanas. Ello tiene mucho que ver con la valoración epistémica del lenguaje y la importancia teórico-metodológica que han adquirido los estudios del discurso. La acción social podría suponer un nivel de acciones básicas, por debajo del cual la actividad lingüístico-mental ya no es intencional, sino más o menos automática y por debajo de control. Indica este autor que pareciera evidente y obvio que esto ocurriera solo en áreas del saber como la lingüística o la semiótica, pero están presentes en las observaciones etnográficas, la revisión histórica de documentos, la investigación sociológica de la interacción, la sociología del conocimiento y la psicología social, entre otras disciplinas que se enfrentan a diálogos, a textos escritos y a entrevistas, es decir, al lenguaje. Santander agrega la opacidad de los discursos, pues argumenta que, cito, sabemos que el lenguaje no es transparente, los signos no son inocentes, que la connotación va con la denotación, que el lenguaje muestra, pero también distorsiona y oculta, que a veces lo expresado refleja directamente lo pensado y a veces solo es un indicio ligero, sutil, cínico. Esta opacidad plantea, entre otros, toda una línea de discusión semiológica que tiene que ver con la relación entre los signos y sus referentes. Fin de la cita. Discusión de la cual Saussure prescinde al optar por el principio de inmanencia, pero que Barthes en 1971 actualiza, lo mismo que Verón en 1998. A su vez, la evidente opacidad del discurso abre una discusión psicolingüística que permite superar la noción saussuriana clásica que considera el lenguaje como un código transparente. Ya no basta explicar la comunicación humana como un proceso de codificación y decodificación, pues ésta tiene un componente fuertemente inferencial, lo que significa que a menudo importa más la inferencia que los signos provocan en el significado literal de ellos. Es decir, las palabras significan mucho más de lo que dicen. Ante esta triconomía constituida por la importancia analítica del discurso, la doble hermenéutica y la opacidad de los signos, resulta clara la necesidad de contar con herramientas de análisis que ayuden tanto teórica como metodológicamente. Complementariedad transdisciplinaria. Para Pineda y Molero, el discurso devela la complementariedad entre tradicionales estrategias lingüístico-discursivas y las emergentes que rescatan la visibilización de los procesos colectivos
y de equipo en la realización de las actividades de investigación y desarrollo que describen, explican y argumentan sobre los procesos de investigación y no solo sobre sus productos. Frente a una situación así configurada, se puede decir que el renovado interés por el lenguaje que anima a la reflexión filosófica del siglo XX se ha denominado, producto de los trabajos de Russell y otros autores, el giro lingüístico, el cual rompe con la filosofía idealista ideas-mundo y sitúa en el campo de la filosofía una nueva visión de la concepción de los enunciados lingüísticos, a saber, la representatividad del lenguaje en relación con la realidad, es decir, lenguaje-mundo. El giro lingüístico, entendido en el más amplio sentido de la palabra, da una nueva dimensión a la filosofía, pues los grandes problemas filosóficos son producto de las confusiones del lenguaje, concretamente del lenguaje ordinario, caracterizado en general por su crítica a la condición privilegiada de la apófansis, así como por sus propias renovadas reflexiones sobre aspectos del lenguaje relegados a un segundo plano. Este es el rasgo básico común que permite comparar y situar en un mismo escenario dos planteamientos movidos por intenciones diferentes: la investigación analítica y el pensamiento hermenéutico, debate epistemológico sobre dos posturas dicotómicas contrastantes, como es el conocimiento positivista y el conocimiento naturalista, cada una de ellas estructurada sobre la base de sus propias tradiciones filosóficas. La primera con un carácter empírico-deductivo, con marcada tendencia hacia lo objetivo; la segunda edificada desde el construccionismo interpretativo, situada en lo subjetivo. Por lo tanto, se busca explicar el conocimiento científico desde fuentes de múltiples controversias teóricas y metodológicas. Desde esta perspectiva, Van Dijk refiere que discurso y acciones son conductas atribuidas a ciertos actores en términos de significados, intenciones y propósitos. Los interlocutores devienen así en sujetos que traen consigo identidades, roles y relaciones de poder que son activadas cada vez que estos se involucran en un evento comunicativo que conforma el contexto. Para este autor, la teoría del contexto supone que productores y destinatarios construyen modelos mentales para representarse los aspectos relevantes de la interacción discursiva, proporcionando un conjunto de propiedades sociocognitivas que configuran las situaciones sociales. Explica Van Dijk. Se cuestiona así el determinismo con el cual ha pretendido establecerse una relación unívoca entre el lenguaje y la sociedad, asumiendo que los enunciados lingüísticos informan e impactan directamente sobre el contexto circundante. No existe tal influencia directa, simplemente porque las propiedades sociales de la situación no están directamente involucrada en los procesos cognitivos de la producción y la interpretación del discurso. Estas son continuamente interpretadas, lo que constata la existencia de un filtro que, al tiempo que media entre las experiencias sociales e individuales, las resignifica. De esto se desprende la naturaleza subjetiva de los contextos, por cuanto conforman constructos simbólicos que son el resultado de procesos de selección, resemantización y síntesis de las cualidades factuales desprendidas de las situaciones comunicativas efectivas. En consecuencia, los modelos mentales explican el hecho de que los individuos construyan representaciones personales de un evento con su propia perspectiva, intereses, evaluaciones y emociones, basándose en su singular historia personal y en su experiencia interpretativa en curso. Esto es así en un sentido pragmático, pues los interlocutores construyen modelos de las situaciones en las que participan, es decir, modelos contextuales, y en un sentido semántico, ya que estos modelos también incluyen una representación de los eventos acerca de los cuales trata la comunicación, es decir, los modelos situacionales. Sobre la base de este planteamiento general, se profundiza en los fundamentos socioculturales
culturales de dichos modelos, dado que estos no son total o exclusivamente individuales, sino que contemplan dimensiones intersubjetivas. Los usuarios del lenguaje, en virtud de sus procesos de socialización, adquieren diversas clases de conocimientos y creencias compartidas que, abstraídas y generalizadas, influyen en la construcción de nuevos modelos que facilitan la interacción y la comprensión mutua. Bandy sugiere que en todos los niveles del discurso se pueden encontrar huellas del contexto. Estas huellas o indicios permiten entrever características sociales de los participantes, como por ejemplo sexo, clase, origen, etnia, edad, posición y otras formas de pertenencia grupal. Además, sostiene que los contextos sociales son cambiantes y como usuarios de una lengua se sigue pasivamente los dictados del grupo, sociedad y cultura. El discurso emergente tiene dos características. En primer lugar, es complejo. Manifiesta su organización en varios modos debido a que puede ser escrito, oral o iconográfico. En segundo lugar, es heterogéneo. Posee diversas reglas que permiten al hablante hacer discursos coherentes y apropiados a los distintos contextos. A pesar del amplio rango de acción, no solo tiene el fin de transmitir información, sino que también es recíproco e interactivo entre los hablantes. Así se considera el discurso circulante en la sociedad, constituido como un objetivo importante y con una clara tendencia de las ciencias sociales y humanas. Ello tiene mucho que ver con la valoración epistémica del lenguaje y la importancia teórico-metodológica que han adquirido los estudios del discurso. De este modo, al final de un proceso de más de 2 milenios, se vuelve a asumir en su fecunda ambigüedad y a ser objeto de estudio a esa hermeneia, en la que las relaciones del hombre con las cosas y del hombre con los otros hombres habían encontrado expresión en sus diferentes modalidades. Por eso, la solución dada por Aristóteles a tal problema llevó consigo un robusto anclaje entre el nivel lógico y el plano ontológico, entre el ámbito del lenguaje y el mundo de las cosas. Cabe decir que parten aquí dos tradiciones diferentes, dos modos diversos de concebir el lenguaje, pieza fundamental en el discurso emergente. El lenguaje en cuanto a expresión que media entre ámbitos distintos, es decir, en cuanto esfera en la que se instituyen las relaciones vitales y sale a la luz todo hacer y pensar, y la lengua en cuanto espejo de una realidad a él correspondiente, es decir, como un discurso estructurado que asume la función de instrumento comunicativo y que por ende es susceptible de ser analizado y descompuesto en sus diversos elementos. Por su parte, Giolan presenta en la obra El paradigma social de la información, que definitivamente ha enlazado con las ciencias sociales, un discurso teórico claramente emergente que supone una evolución de los criterios cognitivos que se interesan por los individuos y por los sistemas expertos hacia una perspectiva histórica, social y cultural. Se encausa a las bases sociales del conocimiento, a las comunidades sociales disciplinares y de esta manera hacia el papel de los lenguajes de representación en aras de conocimiento compartido, porque la relación dialéctica entre una comunidad y sus miembros que se materializa en el lenguaje no puede obviar la incidencia de la acción histórica del dominio base. La tesis fundamental de Giolan es que el punto de partida son los dominios, disciplinas o ramas del conocimiento, no los individuos y en especial no las conformaciones más biológicas, fisiológicas y psicológicas de los individuos, quienes deben verse como miembros de grupos de trabajo, disciplinas, comunidades hablantes o de pensamiento. En otras palabras, esta disciplina debe verse más bien como una ciencia social que como una ciencia cognoscitiva. La ciencia cognoscitiva, entendida aquí en la tradición mentalista, intrapsíquica
no en el significado sociocognoscitivo. El autor argumenta que mientras el criterio cognitivo clásico consideraba que las necesidades de información se desarrollan en un marco individual, el paradigma sociocognitivo o analítico de dominio plantea que son causadas por factores macro de tipo sociocultural. El enfoque socioepistemológico reconoce que un documento puede servir para fines distintos a diferentes grupos de usuarios o a los individuos en situaciones distintas, de manera que el procesamiento documental debe y tiene que personalizarse mediante un enfoque alternativo, no reduccionista de recuperación de la información basado en un relativismo de los términos del lenguaje documental que se apoye en maneras comunes de reconocer y nombrar la realidad. En la raíz de la evolución del cognitivismo al sociocognitivismo, plantean Cole y Vázquez que es fehaciente la influencia de la teoría de la acción comunitaria, que afirma que el conocimiento es resultado de una interacción del sujeto con el medio, una estructura creada culturalmente y un producto histórico de la actividad humana relacionado no exclusivamente con las mentes de los individuos o con el relacionismo cartesiano, sino con la práctica social. Esto quiere decir, de acuerdo con Hernández, que el impacto de esta teoría se traslada de la praxis tradicional de los sistemas de información del continente documental hacia la mediación y al dialogismo cultural, lo cual pudiera asumirse como una línea que reafirma su potente interdisciplinariedad. El paradigma sociocognitivo retoma por ello el triple significado de la información de Vogtland, que confirma que la información siempre es situacional, por lo que los documentos que la refieren y los sistemas que también la mediatizan proveen una variedad de significados para ciertas áreas del saber y por eso debe interpretarse de diferentes maneras por los sistemas informativos, documentales o discursivos. Esta situación, de acuerdo con lo expresado por Hernández, da origen a las primeras investigaciones sobre la construcción de los lenguajes epistemográficos, que son representaciones específicas, pero también relacionales, sobre la comprensión que hace un conjunto particular, un dominio de conocimiento y que tributa unos tipos de representación que dinamizan la conceptualización y la realización, entendiéndose como dominio esencial estudiar los dominios de conocimiento relacionados con las comunidades discursivas, distintos grupos sociales, sincronizados en pensamiento, lenguaje y conocimiento, constituyente de una sociedad posmoderna. Así las comunidades tienen metas comunes, mecanismos participativos, intercambian información por medio de estilos específicos, comparten una terminología y un nivel de especialización que se describe en la teoría de la actividad y en sus procesos de producción, transferencia y uso de la información como práctica de un dominio de conocimiento. Revelan información construida por las comunidades discursivas en su ambiente social y cultural. Van Dijk considera que en la cognición es el interfaz entre el discurso y la sociedad, ya que no es posible entender cómo afectan las situaciones o las estructuras del texto y la conversación si previamente no se analiza de qué modo comprende y representa a la gente esas condiciones sociales partiendo de modelos sociales. Conclusiones. El discurso es parte de la vida social y a la vez un instrumento que crea la vida social. De esta forma se puede decir que el discurso refleja la sociedad y que es a través del discurso que se pueden comprender las relaciones que existen en la sociedad. En todos los discursos hay un fin y una independencia con el contexto. El discurso emergente constituye un tema de principal interés, cuestión con la que una y otra vez se ha enfrentado el pensamiento filosófico. Ya a principios de siglo, con la primera de las investigaciones lógicas de Husserl,
En 1900 se establece claramente como un hilo conductor que corre hasta la actualidad con diferentes planteamientos desde diversas perspectivas. Se habla a este respecto de un verdadero giro lingüístico en la filosofía del siglo XX, que no solo ha sido objeto de interés por parte de la reflexión contemporánea, según la expresión habitual al uso, sino que también de un modo igualmente decisivo a la llamada tradición continental. Más aún, el problema del discurso puede ser considerado como el territorio verdaderamente común, si bien diversamente tematizado, en el hecho de que se vienen enfrentando dos corrientes de investigación que han dominado el debate filosófico de los últimos decenios, a saber, el pensamiento analítico y la reflexión hermenéutica. La necesidad de un discurso emergente pudiera ofrecer a la filosofía del siglo XXI un giro discursivo representado en la epistemografía constituida como una configuración transdisciplinar que organiza conjuntos de saberes dispersos y heterogéneos desde la neurociencia a la teoría política, la sociología del conocimiento a la antropología filosófica y cultural para la resolución de los problemas que atañen a su objeto de observación. Estos saberes son cruciales y se relacionan con la competencia comunicativa, la capacidad de construir redes, de trabajar con otros, de coevolucionar en un grupo y fomentar la autonomía del estudiante para aprender a aprender. Quiero finalizar con la siguiente frase. La filosofía es una actividad que con discursos y razonamientos procura la vida feliz. Epicuro de Samos. Gracias.